Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta tarde. Bienvenidos a este podcast Soplo de Vida. Espero que sea de mucha bendición para ustedes donde quiera que nos escuchen. En este día estamos aquí junto a mi hermana y mi hija. Tengo el privilegio de estar compartiendo la palabra, esta reflexión que Dios nos ha dado con mi hija Amy Osorio. Es un privilegio para mí estar contigo compartiendo la palabra. Amén, amén, gloria a Dios. Como lo dijo, tengo el privilegio de estar no solo con una sierva que es ungida por el Señor y usada mucho, sino que también esa sierva es mi madre. Tengo el privilegio de estar compartiendo la palabra de Dios por medio de estas plataformas con mi madre. Así que qué bendición. Amén, gloria a Dios. En esta tarde vamos a compartir el tema en Ezequiel 37, del 1 al 14, el Valle de los Huesos Secos. Y esto dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vuestro espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues y me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron y cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, gloria a Dios. Qué poderosa palabra la que el Señor nos habla en esta tarde, porque vemos acá, Amy, de que el Señor está hablando de su pueblo. Amén, así es. Está hablando que el pueblo, la visión que él tuvo de ese valle de huesos secos era, dice, un gran ejército. O sea, en gran manera, pero sus huesos estaban secos. Así es. Y me impacta esta palabra porque aquí dice de que era el pueblo de Dios, era el ejército de Dios, pero que a causa de que perdieron la esperanza, sus huesos se secaron. Y hoy vemos que en estos tiempos estamos viviendo eso. Hay mucho pueblo de Dios que ha perdido la esperanza y se han secado. Ahí sí que han muerto en vida. ¿Qué nos puedes tú aportar a esta palabra? Pues me gusta cómo mucho enfatizas en lo que es de que perdieron la esperanza. Era un pueblo de Dios que en algún punto Dios los levantó y los usó para liberar al pueblo de Israel.
o pelear en contra de sus enemigos y conquistar, pero se secaron. Y esto me recordaba sobre algo que estudiaba en Sansón. Sé que no tiene mucho que ver, se podría decir, con los huesos secos, pero me llama mucho la atención esa parte donde él mata al león y luego pasan semanas y él viene y hay el panal de miel en el cadáver del león. Y eso me llamaba la atención y fui y indagué a buscar qué es lo que significaba o simbolizaba, más bien dicho. Y dice que Sansón era nazareo. O sea, y allí los nazareos tenían un voto de que no podían tocar cuerpos muertos o no podían tocar cadáveres, porque era en contra de sus votos, o sea, de sus creencias. Y yo me impacté, wow, porque él, sabiendo ese voto, él tomó la miel del cadáver. ¿Y sabes qué pasó en ese instante? Dice que él quebrantó y manchó su pureza. Dice que ahí él rompió un voto con el Señor y con el pueblo. O sea que, volviéndolo a lo de los huesos secos, esto me ponía a pensar, esto significaba que el pueblo de Dios había roto su voto con el Señor. Había quebrantado el voto que tenían con el Señor, por lo cual perdieron la visión, perdieron la esperanza, perdieron el ánimo. Se secaron espiritualmente a tal grado que se volvieron en cadáveres. Así es, la verdad que en este tiempo estamos viviendo un tiempo tan difícil que a mí me impacta, como tú dices, porque cuando uno quebranta ese voto, esa fe en el Señor, se muere la esperanza, uno se va apartando y se muere la esperanza. Y me impactaba porque esto, aquí esta visión representaba el pueblo de Dios sin esperanza. Y cuando alguien pierde la esperanza, ya no tiene una razón de vivir. Ya no tiene una visión clara, como tú dices, ya no tiene por qué luchar. Entonces, yo quiero, este podcast es para compartir la palabra, pero también para testificar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a mí me llamaba la atención porque esto de la esperanza. Yo nací y crecí en un hogar cristiano. Entonces, yo escuchaba cuando ya tenía 11 años, escuchaba a un maestro de la clase dominical que él decía, nunca se vayan a apartar del Señor, nunca dejen de tener intimidad con Él, porque cuando la fe va decayendo, él decía, ya no hay sentido, y una vez uno cae, cuesta regresar. Y yo decía en mi mente, no, yo no creo que nunca me vaya a apartar de los caminos del Señor. No, yo tengo mi fe bien cimentada porque pues nací y crecí en el Evangelio. Pero eso no me hacía a mí tener una fe cimentada ni ser, vamos a decir así, ser cristiana, ¿verdad? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ahí empieza nuestro caminar. Aquí no es porque haya nacido o porque me haya crecido en el Evangelio, es cuando yo acepto a Jesús en mi corazón. Entonces, pasó el tiempo y yo me acuerdo que me enfoqué mucho en mis sueños, en mis metas. Y ya en la transición de mi niñez adolescente, ahí es donde creo que es un punto crítico para seguir en el camino del Señor, porque las emociones van saliendo, las hormonas están también reluciendo. Entonces yo dije, empecé a tener mis propios deseos, mis propias metas, y empecé a apartarme del Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se empezó a abrir una puerta de acceso para que el enemigo me atacara. Entonces, empezó a venir estrés, empezó a venir ansiedad y empezó a atacarme un espíritu de muerte, porque en mi casa había batallado mucho con la enfermedad, mi familia. Entonces, ese miedo de que pudiera pasar cualquier cosa con mi mamá, más que todo con mi mamá,
empezó a traer un miedo a mí hacia la muerte. Entonces me empezó a atacar ese espíritu de muerte. Me acuerdo que en ese entonces mis primos estaban muy involucrados en el Señor. Y yo llegó a tal punto que yo ya no quería salir. Yo ya no quería salir porque yo sentía que algo me iba a pasar, que iba a morir. Y para no hacérselos tan largo, ellos nos invitaron a un retiro. Y me costó, pero tomé la decisión y fuimos. En ese retiro, Dios ya les había dado palabra a los hermanos que iban a estar ministrando. Y les decía que los iba a llevar a otro nivel porque iban a conocer el poder de Él para libertar, para sanar y todo eso. Entonces, no pensando que iba a ser con nosotros, ¿verdad? Sí. Que a nosotros nos iba a pasar. Y en el tiempo de la liberación vivimos tiempos en ese momento tan sobrenaturales. Yo me acuerdo que fue como que me encapsularon y empecé a tener esa batalla con el enemigo. Y me acuerdo que ahí por primera vez escuché la voz del enemigo que me decía, no vas a salir de esta, hasta aquí llegaste. Y yo literal sentía que no iba a salir de eso. Entonces fue una liberación muy fuerte. Pero cuando ya yo sentí que ya no podía pelear más, que ya no podía luchar más, ahí tuve el privilegio también de escuchar la voz del Señor. Y Él me dijo, no temas, yo estoy contigo. Me dijo, ¿sabes el significado de tu nombre? Y yo le dije, sí, Señor. Y me dijo, ya no te vas a llamar más así. Me dijo, hoy te cambio el nombre, te vas a llamar Esperanza. Amén, gloria a Dios. Porque a donde quiera que vayas, a donde quiera que yo te lleve, vas a llevar esperanza a todo aquel que estaba cautivo como tú lo estabas. A todo aquel que había perdido la esperanza como tú la habías perdido. A consecuencia de separar, de no haber separado mis metas con lo primordial, con la prioridad que es el Señor, mi intimidad con el Señor. Entonces, pienso que cuando uno, es lo que habla esto, cuando uno se aparta del Señor y va dejando que los afanes, que tus metas, que tus sueños estén antes que lo que Dios quiere contigo, que la intimidad contigo, la intimidad con Dios, es donde uno, la esperanza y la fe va disminuyendo. Como que se estanca, ¿no? Se estanca y los huesos, uno se va secando espiritualmente. Como dice, uno está muriendo en vida, porque si no hay esperanza, uno solo es una estructura de huesos caminando. Y me encanta cómo dices eso, que uno se estanca, porque es lo mismo en la vida física, en nuestro cuerpo, en el organismo. Si el cuerpo no tiene movilidad, si el cuerpo no se ejercita, va a haber un punto donde nuestros huesos ya no van a poder moverse para nada y vamos a quedar paralizados. Y eso es lo que pasa en un mundo espiritual también, de que nosotros corremos el riesgo de paralizarnos espiritualmente. Y la palabra que yo quería decir anteriormente de Sansón era de que él contaminó su santidad. Wow. No solo quebrantó, sino se contaminó, manchó su vestidura. Espiritualmente es como que ahí fue el inicio para que luego vemos la forma en el cual él termina. Y cuando hablamos del soplo de vida, como tú dijiste, siempre hablamos del valle de huesos secos, porque tiene un peso, una simbolización en muchas formas por las cuales podemos desglosarla o sacar varios mensajes de eso. Pero a mí me llama la atención cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivirán? Y Ezequiel le responde, solo tú sabes, Señor, solo tú lo sabes. Y esto me llama mucho la atención porque me habla sobre cómo nosotros, yo creo que en inglés se dice un common mistake o algo que hacemos erróneamente o ignorantemente, es que creemos
que nosotros sabemos lo que el Señor va a hacer. Creemos que si nos preguntan, ¿tú crees que se va? Sí, claro, Dios lo va a levantar. Cuando debería ser solo tú lo sabes, Señor. Porque nosotros no está el saber en nosotros no podemos estar certeros, y es ahí cuando puede caer una palabra erróneamente. Pero es ahí cuando nosotros debemos de decir, solo tú conoces. Y es nuestro trabajo accionar, profetizar la palabra, porque lo que Dios puso a hacer a Ezequiel era profetizar. En nosotros está el poder y la autoridad de nuestra boca para poder profetizar palabra de vida o palabra de muerte. Y en nuestro trabajo está interceder, orar, profetizar, pero solo Dios conoce cuándo va a pasar esto. No podemos decir pronto, pronto. Claro, en profecía Dios habla y es Dios hablando a través de la persona. Pero hay casos donde nos preguntan solo por una pregunta y nosotros decimos, sí, va a pasar en tal, y ni siquiera a veces es así. Y yo creo que yo misma puedo ser testimonio de esto, porque ya que estamos testificando en este podcast también, de que en mi vida yo creo que el Señor ha obrado en la parte de la esperanza, en la sanidad. Porque yo soy, para aquellos que no me conocen, no me introducí en el principio, pero mi nombre es Amy Osorio y yo soy una joven de 16 años. Y muy de temprana edad el Señor me ha venido procesando para llevarme al propósito que Él tiene. Pero los procesos que yo he pasado han sido muchas veces por la enfermedad, de que mi salud es muy atacada. Desde muy pequeña, desde que yo me recuerdo, he pasado en doctores, hospitales, especialistas, y es un tiempo donde de verdad uno se desespera. Como dicen ahí, uno pierde la esperanza porque dice, ¿hasta cuándo? O sea, yo creo que es desgastante para ambos, los padres en tu caso, pero para mí también, estar ahí en los monitoreos y cosas de que no, esto no puedes hacer, o es que te están sacando sangre constantemente. Era una cosa de que yo ya no aguantaba, la verdad, porque era como, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, yo estaba creyendo en la palabra de Dios, pero uno también se deja de llevar por lo que uno ve. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es el punto de todo esto? Hasta que llegó mi primer proceso, que fue que en el 2021 me diagnosticaron con un tumor en mi cerebro, en mi glándula pituitaria, que es la que controla lo de las hormonas y todo eso. Y de principio tomó como 3 o 2 años para que ellos pudieran llegar a detectarme ese tumor. Y Dios obra para bien en todas maneras. Amén. Porque muchos años antes, como de 6 años, yo tuve un accidente donde me caí y me dio una contusión cerebral. Y a raíz de eso me refirieron con una neuróloga, que ella estaba monitoreándome cada 6 meses, luego cada año. Y a raíz de eso fue de que muchos años después, ya a los 11, 12 años, fue que pudieron encontrarme ese tumor en mi cerebro. O sea, como Dios viene obrando desde un tiempo que uno ni en cuenta, pero Él viene obrando todo para bien. Amén. Y por eso dicen, Él obra fuera y dentro de tiempo. Amén. Y es que en ese periodo, me acuerdo escuchar la llamada, yo estaba en ese momento con mi papá, íbamos a ver un estimado de trabajo. Y me acuerdo que lo llamó mi mamá y escuché su voz quebrantada llorando. Y yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Será que le pasó algo? Y dice, amor, necesito que traigas a la nena porque acabo de estar en una videollamada con una doctora, con la pediatra de la nena, y dice que tenemos que llevárnoslas de inmediato al hospital porque si en las 24 horas no las llevamos a convulsionar. Amy tiene un tumor en su cerebro. Cuando yo escuché eso, a mí se me salieron mis lágrimas. Y yo me acuerdo que yo empecé a llorar y decía, pero de todos los niños, ¿por qué yo? De todos los niños jóvenes. O sea, un tumor no es algo que, bueno, por lo menos en mi vida, sé que hay muchas enfermedades, pero de mi punto de vista, no era algo que me decían todos los días, tienes un tumor en el cerebro. Yo me quedé asustada, me sentí desconsolada, me sentí sin esperanza, literalmente. En mi mente yo pensé, Señor, mejor me hubieras llevado y no hubieras permitido que esto, porque yo no sé qué tipo de tumor es. Y yo estaba bien asustada,
Pero mi padre, él me dijo, hija, no te preocupes, ten fe, ten esperanza. Y eso fue lo que me marcó, ten esperanza. Porque podemos pasar por todo, desastres naturales, espirituales, que todo se nos derrumbe. Pero si mantenemos la esperanza y el amor, es ahí donde permanecemos en todo, como dice. Eso fue lo que ayudó también a Job permanecer. Su esperanza de que En Dios estaba con él. Su esposa lo dejó, su esposa lo maldijo y le dijo, muérete, maldice tu Dios y te mueres. Y muérete, déjate morir porque ya no hay nada que hacer. Y él dijo, prefiero maldecir el día que yo nací que maldecir a Dios, porque él conocía el peso y las consecuencias que podían venir a raíz de eso. Entonces llegamos al hospital, empacamos y lo único que a mí se me ocurrió agarrar fue la Biblia, porque yo dije en mi mente, yo me aferro a las promesas que el Señor me ha dado en su palabra y también a las promesas que Él me ha profetizado. Yo dije, no me pueden profetizar y que no se cumpla, porque la profecía se tiene que cumplir. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces ahí corremos para el hospital. Mi mamá todo el camino iba llorando. Y para honra y gloria de Dios, mis abuelos en Guatemala son pastores. Y ellos siempre nos hacen videollamadas. Y precisamente en ese momento que íbamos de camino para el hospital, mi abuelo le llamó a mi mamá y le dijo, mija, ¿qué tenés? Y mi mamá le contó lo que estaba pasando, la situación. Y mi abuelo le dijo, mija, dale a gloria a Dios porque por lo menos te la prestó por 11 años. Peor fuera sido de que no hubieran nacido. Y obviamente, como toda madre, todo padre, le iba a doler escuchar esas palabras, pero es la verdad. Sí, amén. Que muchas veces nosotros decimos, no, pero nos dio la oportunidad de estar acá. Nos está dando la oportunidad de dejar una semilla, un mensaje. Y en ese momento no lo entendíamos, pero ahora que venimos a ver todo lo que he pasado después, entendimos por qué el Señor permitió ese proceso. Para no hacérselas tan largas, llego al hospital, me dicen que no hay otra cura más que la cirugía, pero no me explican bien los detalles, ni a mis padres ni a mí, de las consecuencias o lo que podía pasar después de la cirugía. Y entonces el doctor dice, pues ya le vamos a hacer los estudios, se va a quedar internada. Yo iba con un nivel de inflamación en mi cuerpo muy alta, que mi cuerpo yo me sentía tiesa, sentía que si me movía, si me tocaban, me dolía mucho. Y me acuerdo que yo me lloraba, no solo por el dolor sentimental y emocional, sino el dolor físico que yo sentía. Y me acuerdo que yo decía en mi mente, Señor, yo me aferro a ti. Y yo me iba cantando esa alabanza de, aunque no pueda ver, está sobrando. Y yo no sabía que yo estaba profetizando mi milagro desde ya. Y entonces pasa casi la semana, literalmente el día para que se cumpla la semana de estar internada en el hospital. Ya la noche antes ya me habían dicho que no podía comer después de las 12 porque ya tenía que estar en ayuno para la cirugía. Y entonces me despierto al otro día y ya me dicen, vamos a venir por ti, vamos a tomarte un último examen y ya después te entramos a la sala de operación. Y yo dije, Señor, todavía hay tiempo de que puedes obrar. Todavía hay tiempo, aunque sean unos segundos, tú puedes obrar. Y unos minutos después viene el doctor, todo pálido, que ni su mascarilla traía nada. Y dice, señores, yo no entiendo qué pasó, pero no le vamos a hacer la cirugía de su hija. Y nosotros nos quedamos así como, ¿qué? Y él dice, no sabemos cómo, no entendemos por qué, no hallamos explicación, ya le dimos vuelta a los papeles, a los estudios, pero su hija ya no tiene el tumor. Y ahí está la cicatriz de que sí fue extraído, pero nosotros no le abrimos la cabeza. Y allí nos postramos a orar, nos postramos porque Dios ya nos había dado una palabra de victoria. Él anteriormente nos había dado una palabra a través de mi abuela, de que íbamos a salir victoriosos y regocijándonos del hospital a través de una visión y profecía.
Y en ese entonces los hermanos también habían hecho una cadena de oración por mi vida en la iglesia. Mucha gente también que no nos conocía, pero nos llevaban oración. Y ahí vimos el poder de Dios. Yo vi el poder de Dios y el poder de mantener la esperanza. La esperanza y una visión clara. Cuando tú mantienes la visión, mantienes tu esperanza en Dios, déjame decirte que nada te puede mover. Y aunque te vengan los tundazos, como dicen ahí, o a que te vengan los problemas, haya el desastre más grande en tu vida, todos se vayan, todos te dejen. Pero si mantienes estas dos cosas, Dios te va a fortalecer y te va a llevar a la victoria. Una persona del reino es aquella que mantiene su visión en Dios, en la gloria. Amén. Porque hay una gloria detrás. Siempre después del sacudimiento, después del desastre, viene gloria, viene bendición. Amén. Tenemos la historia de Job como ejemplo. Job le quitó sus hijos, le quitó su esposa, sus riquezas, y eso que decía que Job era un hombre justo. O sea, Dios, no porque estés haciendo las cosas bien y te caiga desastres, no es juicio. Muchas veces Dios lo permite para ponernos en la balanza, pesarnos. Y para que lo conozcamos, porque Job dice que de oídas lo había oído. Ahí está el verso, pero de no oídas, pero lo había no visto, no lo conocía. Y ahí dice, en un versículo que quiero leer, dice, en Job 33, versículo 4, dice, y el Espíritu, Ruá, de Dios me hizo, y Él sopló del Omnipotente y me dio vida. Wow. O sea, todo va conectado con el soplo de vida. Amén. Porque cuando Dios le mostró a Ezequiel el valle de huesos secos, también le mostró la solución de que Él iba a soplar vida a esos huesos secos. Dice que hay 2 veces o más veces, pero yo me quiero enfatizar en las 2 veces que el Señor sopla vida en nuestras vidas. Es una, cuando nacemos, ahí el Señor sopla aliento de vida sobre nosotros y nosotros vivimos. Sí. Y segundo, cuando aceptamos a Dios, como tú dijiste, cuando aceptamos a Dios, Dios sopla vida en nuestra vida espiritual para poder empezar a vivir para la misión que Él nos ha encomendado. Amén. Y yo me quedo pensando así como, Señor, wow, porque todo lo que viene con el soplo de vida, dice que con el soplo de vida viene sabiduría e inteligencia. O sea, el peso que tiene el soplo de vida, si nos ponemos a analizar, el soplo de vida es todo. Es Dios, su Hijo y el Espíritu Santo, pero que vino a ser Jesús, vino a redimirnos, vino a soplar vida a nosotros, porque éramos pecadores, estábamos muertos espiritualmente. En delitos y pecados. Pero ¿qué hizo Él? Él rompió el velo para que nosotros tuviéramos acceso a entrar. Y cuando Él rompió el velo, no solo nos dio acceso a entrar a su presencia, sino también sopló vida sobre nosotros. Por eso es que la muerte lo rondeaba. No porque, y decía, ni aún la muerte pudo vencer a Dios, porque Dios es vida. Amén. Y hermanos, si nosotros podemos llamarnos evangélicos, podemos llamarnos cristianos, que no sabemos la Biblia de la A a la Z, pero déjame decirte que si el Señor no ha soplado vida a tu vida espiritual, entonces estamos haciendo algo mal. Los tiempos no están para que nosotros digamos, no, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, santo, por eso soy la más espiritual. No, el que el Señor sople vida a nosotros es vivir bajo la guianza del Señor, vivir uno restaurado, transformado. Cuando el Señor, ¿cómo te puedes dar cuenta que el Señor sopla vida a tu vida? Te da ese soplo de vida, eres transformado, eres sanado, eres liberado, eres reedificado. Así como Nehemías, que Dios le dio la asignación de reedificar los muros que habían destruido, el Señor manda que reedifiquemos el reino de Dios en estos tiempos. Y no sé qué puedes aportar para eso. Sí, la verdad que me quedaba meditando en esto porque, wow, aquí hay tanto
tanto que aportar, ¿verdad? Porque a veces decimos, fue en el tiempo pasado, antiguo. Así es. No, Dios nunca cambia. Así es. Cambian los tiempos, sí. Sí. Cambian las generaciones, sí. Pero Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Me impactaba tanto que a este punto, en la visión que Dios le dio al profeta Ezequiel, en ese valle, dice que era un valle de muerte y destrucción, de desesperanza, porque no había esperanza. O sea, y me impactaba esto porque trayéndolo al tiempo actual, a veces miramos un terreno así, un campo así, familias rotas, gente sin esperanza, y también miramos personas alejadas de Dios. Y no estamos hablando de las personas que no han entregado su vida al Señor. Estamos hablando del pueblo de Dios. Que ya conoce, que ya conoce al Señor, que ya lo ha aceptado en su corazón. Pero a veces por las situaciones que están pasando, ya sea en su familia, problemas en los hogares, en los matrimonios, con los hijos, o también de enfermedad, como estás aportando tú, ¿verdad? En el testimonio de lo que tú has pasado, que ha sido procesada en la enfermedad, que muchas veces perdemos la esperanza de decir, no voy a ser sana, no va a pasar esto, no quiero vivir una vida de enfermedad, de limitaciones. O sea, ¿cómo todo este panorama, podemos decir, es un campo de muerte que nos lleva a perder la esperanza y que nos aleja de Dios? Entonces, a mí me impacta mucho esto cuando te oía testificar, porque ahorita lo podemos hablar, ¿verdad? Y hasta a mí me da un poco de risa, no a manera de chiste, sino de victoria, ¿verdad? Porque en ese momento, pues yo como madre estaba destrozada. Yo decía, Señor, ¿por qué no yo? ¿Por qué mi hija? Ella está pequeña. No lo entendía, pero Dios sí nos había hablado como padres a nosotros, porque a veces uno, como dices tú, a veces uno cree que porque va los domingos a la iglesia, ya está haciendo, como dice el dicho, ¿verdad? Se vuelve uno dominguero. Sí. Y le da prioridad al trabajo, al afán de este mundo, porque este mundo es afán. Entonces, nosotros estábamos muy enfocados en nuestras cosas cotidianas. Y el Señor ya nos había hablado en su misericordia. Él no solo te manda las cosas, no, Él te habla antes, y eso es misericordia de Dios. Y Él nos había dado una palabra por medio de un siervo, y decía, lo que viene no lo van a entender, pero es lo que yo voy a usar para impulsarlos a mi propósito. A veces uno no entiende, y por eso uno debe pedirle al Señor un corazón entendido. Porque me impacta mucho que dice que Ezequiel, Dios pudo haber mandado a cualquier otra persona, pero yo meditando en la palabra he visto mucho que en la palabra el Señor habla y dice, le hablo a los entendidos, a los entendidos. Y esto a mí me provocaba curiosidad. Yo decía, Señor, ¿quiénes son los entendidos? Y me llevaba, cuando meditaba en este pasaje de Ezequiel, Ezequiel era entendido. Porque, como tú dices, cuando Dios le hizo la pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Él pudo haber dicho, sí, Señor, yo voy a profetizar y voy a declarar vida. No, Él dijo, eso solo tú lo sabes, Señor. Y eso es entender que nosotros como seres humanos no tenemos el poder para cambiar ni transformar a nadie. Que el único que tiene el poder para cambiar y transformar es Dios. Porque Él somos creación y hijos de Él. Entonces eso es ser entendido. Pero cuando Él vio el campo lleno de destrucción, de muerte, de desesperanza, Él también, más adelante, Él dice que a Él le dolía ver todo lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Entonces, y esto me lleva a mí y me ponía a meditar.
que cuando uno dice que los entendidos, yo indagué un poco del que es entendido en Dios, en los tiempos de Dios y en lo que Dios habla, que hagamos. Dice que es aquel que aunque vea por más destrucción, por más muerte, por más imposible que pueda parecer la situación, no se da por vencido y dice, no sé qué va a pasar, pero yo lo pongo en las manos de Dios, voy a permanecer firme en la brecha, porque solo el Señor puede cambiar ese panorama de muerte, pero que está firme, parado en la brecha, porque siente el dolor que Dios siente cuando un alma se está perdiendo. Amén. Porque muchas veces miramos a las familias y esto es a mí me provoca tristeza de que esto está pasando no afuera, dentro del pueblo del Señor. A veces vemos que hay hermanos que hasta nosotros mismos, todos pasamos por batallas, estamos batallando en un área y otra persona viene o nosotros mismos miramos la batalla de nuestro hermano. Cuando Dios nos permite ver la batalla de nuestro hermano, no es para criticarlo, es para meternos a la brecha y pedirle al Señor misericordia. Amén, y que se haga su voluntad en esta persona. Sí. Ya sea si está pasando enfermedad, ya sea si está pasando problemas familiares, problemas dentro de la iglesia, porque a veces no todos miramos las cosas como debemos de verlas. Cada quien sacamos nuestras conclusiones, cada quien tenemos nuestra manera de recibir la palabra. Entonces, yo me ponía a meditar mucho en esto porque a veces criticamos y decimos, es imposible, no se va a levantar, ya no va a salir de esa situación. No, si es una enfermedad, yo tuve un familiar así o un amigo así y él murió de eso. O sea, no nos ponemos a pensar y decir, Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Yo escuchaba algo que decía, cuando tú estás pasando en un proceso, sea cual sea la situación, mira de quién tú te estás rodeando. ¿Quiénes te rodean? ¿Por qué? Porque si tú te estás rodeando de personas negativas, eso es lo que tú estás percibiendo. Pero cuando tú te rodeas de personas que tienen esperanza en Dios, te van a transmitir eso. Y van a decir, no te preocupes, sea la situación como dice aquí en Ezequiel, que él miró destrucción, miró que no había esperanza, humanamente, ¿verdad? Él dijo, Señor, solo tú lo puedes hacer. Entonces, él dio esa esperanza, porque era el pueblo de Dios, era el ejército de Dios, que habían perdido la esperanza. Pero para Dios no hay nada imposible. Él puede restaurar todo lo que está destruido. Él puede, como tú dices, reedificar todo lo que nuestros enemigos han destruido. Y algo que me impactaba a mí, que muchas veces nosotros pensamos que si pasamos algo y no miramos el apoyo, lo tomamos personal. Sí, y decimos, oh, no me quisieron apoyar. O es que yo no tuve ese apoyo emocional, ni ese apoyo físico. No, es de entender que la misma palabra nos enseña y nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es con nuestros hermanos, no es con nuestra familia. Es contra huestes y potestades. Y potestades de maldad. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ser entendidos en eso y apoyarnos, porque mucho está pasando esto en el cuerpo del Señor. Así es. Como estoy diciendo, la misma palabra lo dice, somos el cuerpo de Jesucristo. Así es. Somos uno solo. Somos uno. Entonces, como Él, debemos de llegar a ese nivel. Como Jesús le dijo al Padre, soy uno contigo. Nosotros debemos de ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Sí. Entonces, yo me ponía a meditar en esto y yo decía, ¿por qué el pueblo de Dios estamos divididos? Porque cuando nosotros miramos destrucción como lo que estamos viendo ahorita en estos tiempos, hay mucha destrucción ya en las familias, en el campo espiritual, en el campo terrenal, desastres. Hay mucha gente está perdiendo la esperanza de ver todo lo que estamos escuchando y viendo.
Entonces, porque el pueblo del Señor no nos unimos a clamar por ese valle que está haciendo secar esos huesos, que la gente está perdiendo la esperanza, el pueblo de Dios está perdiendo la esperanza. Entonces yo me ponía a meditar en eso y le pedía al Señor y le decía, Señor, ¿por qué nosotros como tu pueblo estamos divididos? ¿Por qué nosotros como tu cuerpo? Nosotros estamos compuestos de una estructura, que es el esqueleto, ¿verdad? Es una estructura. Y está la piel, los tendones y todo lo que abarca los órganos. Me impactó algo que tú decías cuando compartías la palabra la semana pasada. Que nosotros no miramos nuestros órganos, no miramos nuestros tendones, pero los sentimos y sabemos que ahí están porque tienen una función. Correcto. En el cuerpo del Señor todos tenemos una función. Unos son manos, otros son ojos, otros son boca, otros son oídos, otros son pies. Sí. Todos tenemos una función. Pero ¿por qué nosotros no nos enfocamos en la función que tenemos? Porque hoy en día se está viviendo tanta indiferencia a la necesidad, dentro y fuera. Se está viviendo tanto que a mí hasta me ha puesto en qué pensar, porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos anuncia que el Señor está pronto a venir. Así es, así es. Todo lo que estamos viviendo, Él está preparando a su pueblo. Y si Él permite la prueba es porque cada prueba trae una enseñanza. Y yo decía, Señor, ¿por qué nosotros no podemos entender? Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos en los que estamos viviendo. Cuánta necesidad hay. Sí. Y el Señor traía esto a mi corazón y me decía, es que el problema está en la división. Porque un pueblo dividido no prevalece, como dice la palabra, una casa dividida no prevalece. Sí. En la unidad está la victoria. Pero al punto que iba es que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Amén. Y nosotros debemos de procurar. Por eso es tan importante la intimidad con el Señor. Y que el soplo de Él esté en nosotros, que es su Espíritu Santo. Así es. Para que nosotros no perdamos ese fuego de Él, esa sensibilidad a su presencia. Porque si somos sensibles a su presencia, vamos a ser sensibles a escuchar la voz de Él en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sí. Entonces vamos a tener una visión clara. Entonces yo me ponía a pensar en esto y yo decía, Señor, porque a veces nos enfocamos, miramos la necesidad y decimos no podemos ayudar porque Él pertenece a otra congregación. Correcto. Pero el Señor me llevaba a este punto. En el cielo no hay denominaciones. Y si todos tenemos un mismo fin, todos estamos luchando por llegar a la meta final, es porque hay un propósito. Y el propósito es que todos queremos llegar al cielo. Amén. Todos queremos ir a gozarnos con el Señor. Pero si nosotros no logramos vivir, amarnos en amor, vivir en amor, porque Dios es amor. Amén. Y si nosotros no nos amamos entre nosotros mismos, como dice su palabra, si yo no amo a mi hermana que la veo, ¿cómo voy a decir que amo a Dios si no lo veo? Entonces, esta palabra a mí me ha traído mucho en qué pensar. Y yo he estado meditando mucho y le digo, Señor, ayúdanos, porque nos falta mucho. Él no viene por una novia con el vestido arrugado, con mancha, no. Él viene por una novia sin mancha, sin arrugas. Por eso es que Él permite los procesos para llevarnos a la estatura del varón perfecto que Él nos ha llamado a ser. Porque nosotros no somos perfectos, pero Él nos perfecciona, Él perfecciona su obra en nosotros. Entonces yo decía, Señor, nosotros tenemos un mismo fin todos. Pero en el cielo no va a haber denominación. En el cielo no va a decir, aquí que estén los de tal denominación, aquí que estén los de esta denominación. No, allá vamos a estar todos juntos adorando al Señor. Amén, así es. Entonces, como dice,
todo lo que nosotros hagamos acá en la tierra es la práctica De lo que haremos en el de cielo. lo que haremos en el cielo. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar divididos en discordias? En el cielo ahí no hay discordias, ahí no hay división, ahí no hay dolor, No hay tristeza. ni tristeza. Entonces, yo digo, debemos de procurar nosotros, como dicen estos tiempos, no solo profetizar vida, Amén. sino también con nuestras actitudes, Y acciones. con nuestras acciones, reflejar el amor de Dios Amén. y Así es. reflejar ese soplo de vida que nos ha dado su Espíritu Santo, porque Así es. dice que es Él, el Su soplo, de del vida, Espíritu el que nos Santo. permite vivir. Amén. Entonces, yo no sé qué tú estés pasando en este día. Yo no sé cuál sea tu situación, pero sí te sé decir algo, que no terminó nuestra hermana Amy de testificar lo que Dios hizo en ella Amén. a través de ese proceso. Fue tan impactante porque fue en plena pandemia, Sí. en plena pandemia. Eso estaba tan restringido. Y yo, esa era mi aflicción, que no me dejaran entrar con ella, que no nos dejaran estar con ella. Y mi esposo, Dios le dijo en esa oportunidad, porque Dios nos prepara antes de la prueba. Y le dijo a mi esposo, este varón de Dios le dijo, Dios dice que tú eres un hombre de fe, pero tu fe está decayendo. Pero hoy Él te da una fe inquebrantable para lo que viene. Tú vas a estar fuerte en la fe, una fe inquebrantable. Sí, amén. Y yo entendí, porque mi esposo estaba con esa fe inquebrantable, mientras yo dudaba y decía, Señor, ¿en qué momento? Porque todos los diagnósticos eran muy malos. Y yo decía, Señor, ¿en qué momento pasó todo esto? Mientras yo declaraba eso, mi esposo decía, Dios está en control. Él tenía fe y esperanza en Dios, de lo que Amén. Dios, de la palabra que Dios le había dado. Él Así se es. aferró a esa promesa, a esa palabra. Y cuando nosotros nos aferramos y tenemos la certeza, la convicción de la promesa que Dios nos ha dado, es ahí donde vemos la mano de Dios obrar. Amén. Porque Él lo está creyendo. Entonces, y yo dije, no, nadie me entiende, Sí. porque es duro, entendí que el proceso era para mí, porque mi esposo y mi hija estaban creyendo y yo estaba batallando, pero era para que mi fe se afirmara en Dios, para lo que se venía más adelante para mi vida. Sí. Dios primero me procesó por medio de mi hija, para que mi fe fuera fuerte y mi esperanza no fuera quebrada. Entonces ahora yo digo, Señor, gracias, porque hemos visto la mano de Dios obrar en ese proceso. Este doctor dijo, ahí está la imagen del examen, que el tumor estaba ahí. Pero en este examen que le sacamos solo para ver cuántas horas iba a ser de cirugía, está que el tumor fue removido. Extraído. El tumor salió. ¿Cómo salió, señora, si nosotros no hemos abierto la cabeza de su hija? O sea, hasta hoy día chequean a mi hija cada año. Tuve una reunión con el director de los neurocirujanos en el hospital de niños, y él hasta hoy día me dice, señora, su hija es afortunada, porque hasta hoy día no tenemos explicación de qué fue lo que pasó, porque nosotros, está la evidencia que estuvo el tumor ahí, pero fue removido. Y yo entiendo hasta hoy día que cuando tú depositas tu fe, tu esperanza y esa convicción en Dios, el hombre no va a tener explicación, pero tú sabes Amén. que fue Gloria la a Dios. mano de Dios que intervino y que operó, hizo la cirugía ahí.
Ya cuando me llaman y me dicen, ¿sabe qué, señora? Le digo yo, ¿qué va a pasar entonces con mi hija? Y dice el doctor, la única razón por la cual su hija estaba internada era por el tumor. No hay motivo por que ella siga internada. Dijo, se pueden ir tal y como Dios nos lo habló. De hoy a mañana ustedes salen de ese hospital en victoria. Y así fue. Días antes yo le decía al Señor, sin saber el diagnóstico que le iban a dar a mi hija, le decía, Señor, ¿cómo sé yo que hay gente orando por nosotros? ¿Cómo sabemos que hay gente orando por nosotros? Y Dios es tan lindo en su misericordia que cuando viene la prueba, mi esposo se le ocurre hacer un video en el hospital. Un en vivo. Un en vivo. Y yo, pues, afligida, todo le digo, córtale. No es momento de esto. Y él dice, no. Esto tiene que quedar de evidencia para lo que Dios va a hacer. Él desde un principio lo declaró, lo profetizó como Ezequiel. Profetiza, hijo de hombre, vida sobre estos huesos secos. Y fue lo que mi esposo hizo. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible que él pueda hacer esto? Porque yo no entendía, no era entendida en lo que Dios estaba obrando en nuestras vidas, en mi familia. Y ahora, después de ese video, empiezan a llamarme gente que no era cercana, solo clientes míos o solo que nos conocíamos, pero no era cercana. Me llamaban, me ponían mensajes y me decían, estamos orando por tu hija, estamos creyendo en un milagro para tu hija. Y eso quebrantó mi corazón porque era la respuesta de Dios a la pregunta que yo le hice. ¿Cómo Amén. sabemos que hay gente orando por nosotros? Amén. Entonces, yo en esta tarde te quiero dar este mensaje. No importa la situación que tú estés pasando. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así como sanó, hizo milagros, libertó, restauró en el tiempo antiguo, así lo hace en estos tiempos. Solo es cuestión que tú no pierdas la esperanza. Si estás pasando por una situación de enfermedad, por una situación familiar, que tú dices, ya no hay esperanza para mi matrimonio, ya no hay esperanza para mis hijos, ya no hay esperanza para mi salud. Déjame decirte que en Dios hay esperanza. Amén. Él es el único que lo puede hacer. Sí. Él es el único que puede sanar, Él es el único que puede libertar, Él es el único que puede transformar. Amén, así es. Pero en este día el mensaje que yo quiero darte, donde quiera que tú me escuches, es que Él quiere darte vida. Si tú sientes que tu vida espiritual se está secando y que ya no hay un propósito, ya no hay una visión por la cual tú quieras seguir luchando, déjame decirte que en Dios sí tiene un propósito para ti. Dios sí tiene una asignación para ti. Y en esta hora Él te está diciendo que Él quiere dar vida a esos huesos secos. Y es que no es casualidad, yo no sé quién está viendo este video, pero si este video tú lo estás viendo, no es casualidad, ya es parte de un plan que el Señor ya tenía predestinado para tu vida. A mí me llama mucho la atención que dice que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero en sí la palabra inspirada proviene del griego, que literalmente significa soplada por Dios. Wow. Y es que la misma palabra, es la que te vivifica. Amén. Por eso es palabra de vida, el pan de vida. Sí, amén. Porque la palabra es vida, es la palabra soplada de Dios, es ese aliento de vida, es ese manual para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y es que dice, yo escribí esto que dice, y es que en la Biblia todo el tiempo que menciona el soplo de vida, siempre hay desorden, hay destrucción, hay muerte espiritual, hay desánimo, hay desesperanza. Son periodos donde el pueblo se ha olvidado y dice que estar muertos o secos, huesos secos, también representa perder nuestra identidad. Wow. Y es que
cuando uno está seco espiritualmente, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Yo predicaba sobre esto la semana pasada, de que es importante de que nosotros sepamos y nos paremos sobre aquella identidad que el Señor nos ha dado. Es importante de que nosotros digamos, yo soy hija de un rey, porque Dios es el rey, es rey de reyes, y yo soy hija del rey, y como tal, tengo que comportarme, tengo que tomar esa autoridad. Un hijo de un rey no va a venir y va a decir, si tú le dices, oh, ok, no, el hijo del rey conoce su autoridad, conoce el peso de su palabra, y conoce de que así mismo como su padre, que es el rey, él algún día va a gobernar, y tiene que actuar como tal desde pequeño. Hay una enseñanza que viene desde pequeño, que va creciendo, procesándolo. Y yendo de regreso, quiero regresar a la parte de tu círculo, quién te rodea. Es muy extremadamente importante esta parte, porque en los procesos de Dios, quien te rodea, en vez de ayudarte, alientarte, también profetizar esa palabra de vida, ellos más bien pueden empezar a secarte. La poca vida, la poca esperanza que te queda, ellos mismos, si no tienes cuidado, no tienes discernimiento del Señor sobre quien te rodea, empiezan a chuparte la sangre, a drenarte. Es por eso que uno se siente cansado, se siente estresado, fatigado espiritualmente. A veces podemos llegar hasta el punto de estar cegados espiritualmente. Mira, Sansón, la historia de Sansón, ¿quién lo empezaron a rodear? Gente que decía, haz esto, haz el otro. Los filisteos. Él cayó con los enemigos del Señor. ¿Y quién dice? ¿Qué dice la palabra? O eres enemigo, o eres amigo o enemigo del Señor. Sí. No pueden ser amigo y enemigo, no. Eres uno y el otro. Y si tú eres, hay un dicho que dice, el enemigo... El que hace amistad con el mundo es enemigo de Dios. Exacto, el que hace amistad con el mundo es enemigo del Señor. O sea, y esto es muy, muy importante. Y porque en el proceso, muchas veces, cuando Dios te quiere direccionar ya para el propósito que Él tiene para ti, y te está diciendo que acciones sobre ello, te está dando una señal tras otra, y tú no quieres entender, y al igual que Job te va a quitar cosas que tú pensabas que estaban contigo. En este caso que estamos hablando, las amistades. En el proceso, cuando Dios te lleva a tu propósito, te quita amistades, te cierra puertas, te quita trabajos si tiene que quitarte trabajos, te quita oportunidades, porque Él ya tiene algo preparado para ti, pero tú quieres estar yendo donde mismo, sabiendo que te va a dañar, pero quieres permanecer ahí. Entonces el Señor empieza a cerrar puertas para que tú sepas, solo hay una puerta abierta, iré por ahí. Es ahí donde el Señor nos guía, nos direcciona, y a través del proceso Él nos moldea. Porque, regresando a lo de Nehemías, cuando Dios lo mandó a reedificar las murallas, ellos no empezaron desde cero. Ya había un simiente que había quedado ahí. Al igual somos nosotros, el pueblo de Dios. O por ejemplo, para dar un ejemplo mejor, así era el ejército del Valle de los Huesos Secos, que eran impíos porque conocían la palabra de Dios, ya tenían el cimiento, pero los había derribado el enemigo, porque les había quitado la esperanza. Perdieron la visión. Pero ya entonces, cuando profetiza Ezequiel y le dice, profetiza, hijo de hombre, es ahí cuando empieza a reedificarse. Sí, porque ya había estructura, ya había un estructura, esqueleto, huesos. Ajá. Y es que eso es muy importante, de que permanezca la estructura, de reedificar. No estamos reedificando, el Señor no nos manda a reedificar, no nos pone el trabajo duro. Es más, Él nos pone ya el formato, la estructura, para decir, ok, de aquí para arriba lo haces. Sí. Y es que estos son los tiempos donde el Señor quiere que reedificamos su reino para honra y gloria de Dios. Precisamente el domingo pude presentar una alabanza que el Señor me dio, que pude escribir y desarrollar y terminarla para honra y gloria de Dios, que precisamente se llama Reedifica tu reino, y está basado en Nehemías.
y cómo Dios reedifica su reino. Y hay una parte que dice que lo que estaba muerto tiene que resucitar. Y es que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros cantamos, es por eso que dice, ten cuidado con lo que hablas y lo que dices. Sí. Porque aún cuando cantamos, es una palabra profetizada. Sí. Es una palabra de vida o de muerte. Sí. Entonces, para honra y gloria de Dios, esta alabanza la presenté el domingo. Pero me hablaba mucho antes, porque cuando Él me estaba dando la alabanza, Él me dio una visión. Y en la visión yo miraba al templo en la oscuridad. Pero luego una vez decía, es tiempo de reedificar mi reino en esta generación. Y yo miraba que cuando esa voz decía eso, asombraba los rayos de sol en el templo. Y Él coronaba a alguien. Y es que yo no sé quién está viendo esto, pero el Señor te quiere coronar. El Señor ya te quiere llevar a su propósito. Pero si estás como un hueso seco, no te preocupes, no te alejes del Señor, sino corre a Él. Y ahí estuvo la clave en Pedro. Aunque Pedro se hundió porque se distrajo y por un momento se distrajo de su fe, cuando él cayó, él supo a quién llamar. Él supo a quién correr. Sí, Él sí, supo decir, Jesús, sálvame, me estoy ahogando. Y es que ahí está la clave. Cuando nosotros caemos, no es para que nos alejemos y digamos, nunca voy a ser perfecto, porque la relación con Dios no es sobre ser perfecto. La relación con Dios y con el Espíritu Santo no es sobre llevar una vida santa, porque nadie somos santos. Todos somos pecadores hechos de carne. Si decimos, soy santo, eso es mentira. Tenemos que ser francos, honestos, transparentes con el Señor. Es que dice que debemos buscar la santidad. Así es. Porque no somos santos. No debemos somos buscar la santidad. Exacto. Y es que nosotros debemos, como dice mi mamá, buscar la santidad. Porque nosotros no podemos llegar a nivel de perfección, porque somos hechos de carne, de huesos. Y es que es parte de nuestra naturaleza. Pero el Señor nos llama a confiar en Él. Sí. En tener nuestra mirada en Él, nuestra visión. Es por eso muy importante que no nos dejemos llevar por nuestra vista, sino por la visión del Señor. Y preguntar, Señor, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es tu voluntad? ¿Qué quieres hacer? Por eso Ezequiel le dijo, solo tú lo sabes. Solo el Señor sabe. Ahí habla de la voluntad de Pero Dios. es donde nosotros tenemos que confiar en Él. ¿Sabes qué, Señor? Yo me vendo mis ojos físicos. Físicamente yo no estoy confiando en mis ojos, sino yo estoy dejando que tú me direcciones. Yo escuchaba una analogía, más bien un testimonio también, en un video yo miraba, y era un padre que decía que ellos fueron a un campamento de padre e hijas, ¿verdad? Y en un ejercicio que les dieron era de que vendaran a la hija y el padre la direccionaba. Entonces dice que ellos fueron al bosque, se esparcieron y dijeron, ok, empiecen. Y que de principio ellos le podían hablar, decir, y agarrarla, tocarlas y decirle, hey, muévete para eso. Ellos las podían mover. Luego venía la etapa 2, donde ellos solo le podían hablar. Y él solo le podía decir, oh, confía en mí, te voy a direccionar. Vete a la izquierda, vete a la derecha. Pero en la tercera etapa les dijeron, ustedes no pueden hablar al menos que ellos les pregunten a ustedes. Y dice que hubo un punto donde su hija se quedó parada totalmente porque no sabía dónde ir, no sabía si el camino, porque ella estaba vendada de sus ojos. Y es ahí entonces cuando ella dice, papá, ¿estás ahí? Y hasta entonces él le puede decir, aquí estoy, vete a la izquierda o a la derecha. Y es lo mismo en el Señor. Nosotros estamos en la etapa 3. Ahora en días, como dice mi mamá, Dios no cambia, los tiempos son los que cambian. Uno es lo que somos los que cambiamos. Y es que muchas veces decimos, es que no escucho al Señor, no escucho a Dios. Es que no es para que no es para que Dios tome la iniciativa de hablar contigo. Tú debes de tomar la iniciativa. Cuando estés cegada o no sepas a dónde tomar el paso, Señor, sé que estás aquí. Direccióname,
guíame. Hasta entonces el Señor te va a hablar, te va a direccionar, te va a guiar, pero tiene que empezar por tu acción. Sí. Si te vas a llevar también algo de este mensaje, es que tú debes de tomar la acción. Dios, Él puede hacerlo. Él es el Dios de lo imposible. Pero depende también de tu acción, de que nosotros lo provoquemos. En el Pentecostés, Dios podía hacer ahí mismo el derramamiento de su Espíritu Santo con todos los que estaban al principio. Pero Él no lo hizo para que ellos tomaran acción. ¿Qué dice? Se encerraron en lo alto. Esperaron el tiempo. Esperaron, pero mientras esperaban no estaban sentados Uh-uh. en el teléfono, no estaban sentados o durmiendo. No, ellos estaban orando, intercediendo, buscando Intimidad con Dios. intimidad con Dios, Adorándolo. adorándolo. Y es de que tú debes de accionar, hermano mío, hermana mía, quien esté viendo esto. Tú tienes que tomar la acción. Y si no entiendes español, if you're someone who doesn't understand the previous things, well, let me tell you that something that I want you to take from this message is you have to put the action into it. God has given you the promise, yes, but you have to act upon it. If you're a youth who gets constantly like, I don't know where to go, I ask God, but I can hear His voice, maybe it's because you haven't been fully honest with God. You see, God knows everything that goes within your mind, within your heart, within your feelings, what you see when you're alone, what you see when you're around with other people. Dios mira lo que tú haces en intimidad, lo que tú haces afuera. Técnicamente, nosotros podríamos decir, es que no hay necesidad de decirle lo que está pasando porque lo ve. Pero sí hay necesidad. There is that necessity of you telling God what's going on. Because God, He knows your pain, He sees your pain, He sees where you are, but He's waiting for you to say, God, I'm sorry, you were right. I need the help. Dios está esperando que tú, de tu boca salgas, Señor, yo te necesito. Porque Él no nos necesita, sino nosotros a Él. Entonces, hermano, hermana, quien esté viendo esto, acciona sobre lo que el Señor te ha puesto. Lo que estamos haciendo en este podcast no es para juzgar, no, queremos ayudar. Tal vez el proceso, todo lo que pasa en el Señor es para ayudarnos unos a otros. Tal vez mi testimonio, tal vez el testimonio de mi mamá te va a servir de bendición a ti. Pero es que tú tomes esa iniciativa. Así es como aquí dice de que cuando Ezequiel vio ese valle, hoy en día nosotros, como les decía anteriormente, podemos ver mucha destrucción a nuestro alrededor, mucha necesidad. Hay un pueblo espiritualmente que está muriendo, no es la gente de afuera, es el pueblo de Dios que está muriendo espiritualmente porque se han apartado del Señor, han dejado a un lado lo primordial que es el Señor, nuestra vida de intimidad con Él. Y la verdad es que alejados de Dios no podemos hacer nada, separados de Dios no podemos hacer nada. Al contrario, lo que viene es eso, viene sequía a nuestra vida, viene muerte espiritual, se pierde la esperanza. Pero en esta pregunta que le hace el Señor a Ezequiel y le dice, ¿crees que estos huesos vivirán? Y él le dice, Señor, solo tú lo sabes. Como dice mi hija, es esperar en la voluntad de Dios. Porque solo Él sabe por qué lo está permitiendo y qué es lo que está obrando en tu vida. Y siempre es para bien. En Él no hay pérdida. Todo lo que nosotros hacemos siempre es ganancia para nosotros porque siempre nos deja un aprendizaje. Pero en esto me quiero, ya para terminar, que aunque a nosotros nos parezca imposible cualquier situación, como en ese valle de huesos secos, humanamente parecía imposible que esos huesos recobraran vida. Pero es tan importante declararlo, profetizarlo, la vida, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado
para que Él restaure todo lo que está dañado, todo lo que está perdido, todo lo que está muerto espiritualmente. Y esta enseñanza lo que nos deja es, cuando Ezequiel le dice, solo tú lo sabes, él entendió que solo Dios tenía el poder para hacerlo. Porque a lo que al hombre le parece imposible, a Dios todo le es posible. Amén. Porque solo Él tiene el poder para hacerlo. Y así como sopló vida en esos huesos secos y trajo a ese ejército nuevamente, así hoy te quiere traer el Señor. Quiero que te quedes con este mensaje. El Señor está soplando a tu vida. El Señor quiere que te levantes como ese guerrero, esa guerrera que tú eres. Él ya te eligió, Él ya te selló. Él tiene un propósito para tu vida. Pero Él está viniendo, como me traía ese pasaje de las 100 ovejas. Él dice que dejó a las 99 que estaban bien y fue por la que estaba apartada, la que estaba dañada, herida. Él fue por ella. Hoy el Señor está viniendo así en esta tarde a recordarte que si tú estás apartado, si tú estás herido, si tú estás lastimado, hoy el Señor quiere sanarte, quiere sanar tus heridas, quiere restaurarte, pero sobre todo quiere traerte a casa. Él te está esperando con los brazos abiertos y quiere soplar vida. Donde hay muerte, Él quiere darte vida. ¿Qué nos puedes nos puedes dar unas palabras ya para despedirnos? Amén, amén. Así es. El que esté viendo este video, el Señor ha estado hablando y su pueblo, ese remanente que está, tiene que regresar. Amén. Así como el hijo pródigo regresó y admitió sus fallas. A mí hoy me decían en la escuela, bueno, no directamente a mí, pero decían en la escuela, ya vamos a estamos cerca ya del finalizar el semestre, del año escolar, y si tú estás batallando con tus grados, si estás en una área buena, es bueno. Si estás en una área media, es bueno. Y si estás en una área mala, es buena. Pero es buena porque todavía hay tiempo para que tú pidas la ayuda. No es para regañarte, no es para enojarnos, para meterte problemas, no, sino para ayudarte. Asimismo, hoy el Señor te dice que no te preocupes en la etapa que estés, sino que todavía hay tiempo de pedir ayuda. Pero es importante que lo busquemos mientras todavía Él pueda ser hallado. Porque la realidad es de que los tiempos que estamos viviendo no son cuentos de que Cristo va a regresar, no son cuentos de Adama, no, es una realidad. Él ya viene. Es una realidad que estamos viviendo y hoy más que nunca lo podemos ver. La palabra, todos los acontecimientos que estamos viendo ahora en el mundo son confirmados por la palabra, porque la palabra es profecía, es testimonio, profecía y palabra de vida. Entonces, quien esté viendo este video, yo quiero hacer una corta oración ya para finalizar. Amén. Y quiero que quien esté viendo se una a esta oración para finalizar. Amén. Señor, te ruego y te pido, Padre, por quien esté viendo este video, Padre, que haya sido tu Espíritu Santo, Padre, soplando vida a sus vidas, Padre. Sea renovando, Padre, su mentalidad. Sea renovando su visión, Padre. Seas tú renovando, Padre, su esperanza, Padre celestial. Padre, te ruego, Padre celestial, por este remanente, por este pueblo, Padre. Sé tú, Padre celestial, vivificando, Padre, la vida de cada uno de ellos, Padre. Y que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que se derrame sobre la vida, Padre, de quien vea esto, Padre. Padre, tú eres un Padre de amor, Padre, y yo sé que tú los vas a traer con lazos de amor, Padre celestial, así como lo hiciste conmigo, con mi madre, Padre, con mi familia, Padre. Tú traes a quien esté viendo este video con lazos de amor, Padre celestial. Ahí donde esté esa persona, Padre, sea tu Espíritu Santo abrazándolos, Padre, sea tu Espíritu Santo rodeándolos, Padre. Cúbrelos, Padre, guárdalos, Padre, y ayúdalos, Padre, a tener
ese encuentro contigo, Padre, que puedan tener ese encuentro, Padre, y que seas tú soplando vida a esos huesos secos, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta bendición, Padre, de poder haber compartido esta palabra de fe, de esperanza, Padre, y que tu Espíritu Santo sea el que transforme, Padre, y toque el corazón, Padre, de quien vea esto, Padre. Te lo damos toda la honra y la gloria a ti, Padre Celestial, desde ya, Padre, por la victoria, Padre, que yo sé que en su debido tiempo vas a dar, Padre. Así es, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Padre, por lo que harás y lo que sigues haciendo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Que tengas una muy feliz tarde. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de este podcast.